Olá, hoy vamos a hablar sobre los músculos del tórax y del abdomen, estructuras fundamentales para la respiración, la postura, la protección de las vísceras y los movimientos del tronco. Estos músculos forman parte de la pared torácica y constituyen una compleja organización anatómica que permite funciones esenciales para la vida. Además de intervenir en los movimientos respiratorios, participó en actividades de las toses, la fonación, la defecación, la micción y el parto. Los músculos del tórax. La región torácica es formada por músculos que actúan sobre las costillas, el esternón y la cintura escapular. Su principal función es participar en la respiración mecânica, contribuir a la estabilidad de la caja torácica. Los músculos de la región pectoral. La región pectoral está constituida por tres músculos principales: el pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. El músculo pectoral mayor es el músculo ancho y superficial que ocupa gran parte de la pared anterior del tórax. Se origina en la clavícula, el esternón y los cartílagos costales superiores y se inserta en el húmero. Su función principal es la aducción, flexión y rotación medial del brazo. Además, cuando el miembro superior está fixo, puede actuar como un músculo accesorio de la inspiración. Por debajo del pectoral mayor se encuentra el músculo pectoral menor. Este músculo se extiende desde la costilla tercera, cuarta y quinta hasta las apófisis coracoides de la escápula. Su función consiste en estabilizar la escápula y ayudar en la elevación de las costillas durante la inspiración forzada. El músculo subclavio es un músculo pequeño situado entre la primera costilla y la clavícula. Su función principal es estabilizar la articulación externa clavicular y proteger los vasos y nervios que pasan por debajo de la clavícula. Los músculos de la pared torácica. La pared torácica contiene los músculos encargados de movilizar la costilla durante la respiración y reforzar la estructura de la caja torácica. Los más importantes son los músculos intercostales. Existen tres capas de músculos intercostales. Los intercostales externos son los más superficiales. Durante la inspiración elevan la costilla y aumentan el volumen de la cavidad torácica. Los intercostales internos se localizan por debajo de los externos y participam principalmente na expiração forçada, descendendo la costilla. Os intercostales íntimos constituem a capa mais profunda e colaboram com os intercostales internos em la mecânica respiratória. Estes músculos ocupam todos os espaços intercostales e desempenham um papel fundamental em los movimentos respiratórios. Vamos falar sobre os músculos subcostales agora. Os músculos subcostales se encontram na cara interna da parede do tórax posterior, se estendem entre as costilhas não consecutivas e colaboram principalmente na expiração ao descender as costilhas. O músculo transverso del tórax. O músculo transverso del tórax se situa em la cara posterior del esternón. Se extiende desde el esternón hacia los cartílagos costales de las costillas superiores. Su función consiste en ayudar a disminuir el diámetro de la cavidad torácica durante la expiración. Los músculos serrato anterior. El serrato anterior se origina en las primeras costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Es un músculo de gran importancia funcional porque mantiene la escápula aplicada contra la pared torácica. Además, participa en la elevación del brazo y en los movimientos de rotación de la escápula. Cuando existe una lesión del nervio torácico largo, puede aparecer la denominada escápula alada
una alteración clínica característica. El músculo dorsal ancho. El dorsal ancho es uno de los músculos más extensos del cuerpo. Se origina en las vértebras torácicas inferiores, la fascia toracolombar y las cristas ilíacas para insertarse en el húmero. Su función principal es la extensión, abducción y rotación medial del brazo. También participa en movimientos de tracción y escalada y puede actuar como músculo accesorio de la respiración. Músculo del abdomen. La pared abdominal está formada por 5 músculos principales que constituyen una pared resistente y flexible. Estos músculos protegen las vísceras abdominales, mantienen la presión intraabdominal y participan en los movimientos del tronco. Los músculos oblicuo externo. El músculo oblicuo externo es el músculo más superficial de la pared anterolateral del abdomen. Sus fibras se dirigen en sentido inferomedial, semejando la orientación de las manos cuando se colocan en los bolsillos. Cuando actúa unilateralmente, produce rotación del tronco hacia el lado opuesto. Cuando actúa bilateralmente, participa en la flexión del tronco y en el aumento de la presión intraabdominal. El músculo oblicuo interno se localiza por debajo del oblicuo externo. Sus fibras tienen una dirección superomedial perpendicular a las del oblicuo externo. Participa en la flexión, inclinación lateral y rotación del tronco hacia el mismo lado. Además, contribuye al mantenimiento de la pared abdominal. El músculo transverso del abdomen. El músculo más profundo de los músculos planos del abdomen. Sus fibras tienen una dirección horizontal. Su función principal es comprimir las vísceras abdominales y aumentar la presión abdominal, contribuindo a la estabilidad del tronco y de la columna lumbar. Ahora vamos a hablar sobre el recto del abdomen. El recto del abdomen es un músculo vertical situado en ambos los lados de la línea media. Se extiende desde el pubis hasta los cartílagos costales y el proceso sifoides del esternón. Está dividido por intersecciones tendinosas y que forma el conocido aspecto del abdomen en 6 segmentos. Su función principal es flexionar el tronco, estabilizar la pelvis y colaborar en la respiración forzada. Y el músculo piramidal. El músculo piramidal es pequeño y inconstante, se encuentra por delante de la porción inferior del recto abdominal. Su función consiste en tensar la línea alba. Funciones generales de los músculos abdominales. Los músculos abdominales trabajan de manera coordinada para mantener las vísceras en posición y protegerlas frente a traumatismos. Además, participan activamente en la respiración, especialmente durante la expiración forzada. También aumentan la presión intraabdominal durante procesos fisiológicos importantes como la defecación, la micción, el vómito, el parto y la tos. Juntos con los músculos de la espalda contribuyen al mantenimiento de la postura y la estabilidad de la columna vertebral. Por fin, los músculos del tórax y del abdomen constituyen estructuras fundamentales para la vida. Los músculos torácicos participan principalmente en la respiración y en la movilidad de la cintura escapular.
mientras que los músculos abdominales protegen las vísceras, mantienen la presión intraabdominal y permiten los movimientos del tronco. O conhecimento destes músculos descritos detalladamente resulta essencialmente para compreender a anatomia funcional do aparato locomotor e a mecânica respiratória, assim como para interpretar numerosas situações clínicas relacionadas com a postura, a respiração e o movimento. Este músculo se acaba aqui e graças, hasta la próxima.